quisimos consultarle esta mañana como experto en estas áreas por lo que hemos estado viviendo y viendo. Ha pasado con distintos afluentes en nuestro país, varios ríos, pero especialmente con el río Orinoco, que atraviesa gran parte del territorio nacional hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. ¿Qué tendríamos que saber o qué sabemos los venezolanos de este comportamiento del río Orinoco que termina provocando inundaciones en varios de los estados, principalmente en el oriente del país? Bueno, lo primero que hay que saber es que eso es un proceso natural. Eso no es nada extraordinario el hecho de que por esta fecha el río Orinoco aumente de nivel. Lo único que, bueno, a raíz de las ondas del este, o vaguadas, o ondas tropicales que también se le conoce, sumado a la zona de convergencia intertropical, que es el principal controlador de la lluvia en Venezuela, al chocar esos dos fenómenos ocurren unas lluvias un poco más intensas y más frecuentes que en otra temporada. El ser humano se olvida que el planeta existe desde hace mucho tiempo, nosotros tenemos muy poco tiempo sobre la Tierra y por eso el planeta ha pasado por muchos procesos naturales que inciden de alguna manera en el riesgo hacia las sociedades humanas, hacia la sociedad humana. Entonces, lamentablemente, es una realidad que tenemos allí. Bueno, hay situaciones de mala planificación, los modelos hidrológicos e hidroclimáticos hay que ajustarlos porque no son iguales a hace 40, 50 o 100 años. De tal manera que es un proceso, como te digo, natural, el hecho de que ocurran inundaciones, pero eso tiene que ir acompañado de una responsabilidad como país, y no solamente el gobierno, sino como Estado, para planificar los mejores usos donde pueden estar los asentamientos y tomar las previsiones del caso. ¿Era previsible entonces todo esto que está sucediendo con el río Orinoco en el oriente venezolano, especialmente en los estados Bolívar y Amazonas, que lucen de momento como los más afectados? Sí, de alguna manera sí. Lo que pasa es que, como te digo, se ha minimizado el aspecto de los modelos hidroclimáticos. O sea, no se han hecho estudios, o sea, se ha minimizado el hecho de hacer estudios más serios, pero obviamente tienes que considerar que este es un río, el tercer río más caudaloso del mundo, y de alguna manera siempre, todos los años, el río inunda parte de su lecho de inundación, ¿no? Así como el nombre lo dice. Ahora, que los niveles son un poco más altos, sí. Estamos por encima de lo que ocurrió en el año 2018, que fue la segunda inundación, el segundo registro histórico que se tenga memoria, porque acuérdense que el otro fue el 76, el año 1976. Por lo tanto, el hecho, lo único que sí se ve extraño, o en este caso un poco, digamos que llame la atención, es que pasaron un poco más de 40 años para que ocurriera una nueva crecida un poco más alta que la del año 76, y apenas han pasado 7, 8 años de la última para acá. Entonces quiere decir que hay algo que de alguna manera está influyendo en que el río sea más frecuente el hecho de que se inunde por encima de los registros históricos. Y es ahí donde tiene que haber, digamos, la planificación, el modelaje, para precisamente, digamos, disminuir ese riesgo. Pero siempre lo vamos a tener allí. Máximo históricamente la gente tiende a ubicarse a la orilla de los ríos. Eso no es nada más aquí en Venezuela, eso es algo mundial, históricamente, como lo he dicho. Las grandes civilizaciones están al lado del río por cuestiones obvias. Primero por el agua y segundo porque generalmente muchas veces son zonas planas que permiten poder hacer asentamientos. Entonces, eso es una cosa que nos va a acompañar siempre. Lo que hay que hacer entonces es precisamente volver a rehacer los estudios, los modelos, y empezar a ver cuáles zonas se han ido inundando y qué zonas están ocupadas para poder ir, en los casos extremos, o poder, digamos, hacer las reubicaciones correspondientes. ¿Qué podríamos ver en los próximos días considerando que esto es un hecho entonces natural y que apenas nos anuncia la llegada de la onda tropical 21? Se prevé que sean más de 50, es decir, que va a seguir lloviendo y probablemente entonces va a seguir alimentándose el caudal del río Orinoco. Claro, ahí están unos modelos de estimaciones del INAME,
donde dice que va a subir un poco más, hasta por lo menos hasta el 9 de agosto, donde tienen ellos estimado. La onda de esto se va a extender más o menos a parte de agosto y creo que algo de septiembre, si mal no recuerdo, de tal manera que puede subir un poco más. Lo que no se espera es que se vaya a subir de manera repentina. Parece que este río, el río Orinoco, es un río donde las crecidas son, digamos, más o menos lentas y son hasta cierto punto predecibles. No es como los ríos de montaña, que son inundaciones torrenciales y repentinas, que son las más peligrosas, por cierto, porque no tienes tú cómo medirlas de manera eficaz, no te da tiempo de tomar, digamos, las acciones correspondientes en caso de un evento extremo. Por lo tanto, aquí, en el caso del Orinoco, no va a haber una inundación, digamos, intempestiva, porque no es la característica de este tipo de ríos, y permite tomar algunas previsiones en algunas comunidades, sobre todo las que están alrededor en el lecho de inundación, como dije, en los albardones, el lecho de inundación, aguas abajo, especialmente de Ciudad Bolívar hacia abajo. Especialmente, digo, por las comunidades indígenas, que algunas todavía que están agua abajo, buscando hacia el delta, que pueden tener alguna consecuencia. Eso habría que verlo y, bueno, identificar esas comunidades y ver si efectivamente están en situación de riesgo o no para tomar las provisiones del caso. Ahora, en medio de todo esto, marca una diferencia con los ríos de montaña. ¿Cómo entender el comportamiento de lo que pasa en el oriente con el río Orinoco, de lo que ha sucedido en los llanos con ríos como el Arauca, eh, como el río Apure y lo que sucedió en los Andes venezolanos, considerando las características de cada uno de estos afluentes que hacen parte de las cuencas hidrográficas de nuestro país? Claro, es importante la pregunta. Acuérdate que el río Orinoco se alimenta de buena parte de los ríos que vienen de los Andes y de los llanos. Esos ríos de los Andes son ríos de piedemonte, ríos de montaña. Una parte comienzan en la montaña y terminan en el piedemonte y luego alimentan parte del caudal del río Orinoco, más el caudal que viene propio de él de su nacimiento aquí en Guayana. Entonces, de alguna manera, esas inundaciones que hubo en los Andes afectan principalmente a los ríos que están más cerca. Cuando esos ríos bajan y llegan por lo menos a la Apure, o a la zona de los llanos, de alguna manera tienen como más fuerza porque vienen de una pendiente, vienen de una dinámica distinta. ¿eh? El río Orinoco, de alguna manera, por su trayecto, que es casi un río bastante con una pendiente más o menos baja, por lo menos en su parte media y baja, en la parte de la cuenca baja, quizás ese impacto no se ve tanto como se ve en la zona de los ríos del Piedemonte andino, que alimentan parte de los ríos llaneros. Es la diferencia, principalmente. Ahora, considerando igual estas características que diferencian una y otra y las proyecciones que hay a nivel de clima, ¿podríamos ver alguna otra situación? ¿Es previsible alguna otra situación de inundación que generen los ríos venezolanos, tanto en la zona de los llanos como en el oriente venezolano, además de lo que estamos viendo con el Orinoco? Sí, mira, el asunto es que el problema en Venezuela a nivel de riesgo, el principal problema es, aparte de la parte sísmica, es que la mayoría de los problemas relacionados con eventos hidrometeorológicos en las zonas montañosas. Y tú ves todo lo que es los Andes, eso es montaña, el sistema montañoso del Caribe, que agarra desde el centro del país hasta Oriente, cordillera de la costa central, cordillera de la costa oriental. Entonces siempre vas a tener allí unas condiciones que incidan en que cuando haya lluvias extremas o intensas, vas a poder tener la posibilidad de que haya riesgo en esa zona, porque son valles intramontanos donde la dinámica hidrológica es totalmente distinta y la dinámica geomorfológica, obviamente. Entonces ahí vas a tener de alguna manera siempre ese, de hecho, el 60% de los eventos que ocurren en eventos, digamos, de riesgo hidrometeorológico en el mundo, el 60-70% son de los eventos de riesgo son de origen hidrometeorológico. Y en nuestro país no es distinto. Aderezado a que paralelamente a esas condiciones hidrogeomorfológicas que tenemos en la zona de las montañas, también son las zonas más sismogénicas del país. Que son dos cosas totalmente distintas, pero se conjugan allí. Pues. Ahora, profesor Gustavo,
tomando en consideración estos elementos, ¿qué previsiones podríamos tomar o qué previsiones deberían tomar tanto los agentes de gobierno, el Estado y la ciudadanía ante los anuncios meteorológicos que se van dando sobre lluvias? Digo porque uno no puede evitar recordar situaciones como las vividas en Comanacoa o en Tejerías o la más emblemática de los últimos años, la vivida en la tragedia de Vargas, para prevenir no solamente pérdidas materiales, sino incluso afectación a vidas humanas. ¿Qué debería suceder considerando las características que son conocidas de nuestra geografía? Bueno, mira, eso no es un problema que se puede resolver a corto plazo. Quizás a corto plazo lo que puede hacer es que la gente tuviera alertas tempranas, las autoridades pendientes, pero eso es un sistema que hay que irlo alimentando con el tiempo. De hecho, no deberían de haber asentamientos en zonas donde se sabe que pueden ocurrir estos eventos. Para eso se hacen los estudios, para eso se planifica, el riesgo se planifica. Si tú no planificas el riesgo, difícilmente puedes resolver esta situación. Además, es una cuestión a largo plazo, es una cuestión, un problema de Estado, me refiero, ni siquiera es un problema de gobierno, es un problema de Estado. Muchos países como Italia, por ejemplo, Japón, que están preparados para estas cosas, aún así todos sufren situaciones que son totalmente intempestivas, no, aún calculando todo y pueden tener problemas. Imagínense nosotros que hemos obviado de alguna manera o dejado eso como de algo no importante. Porque lo que previene el riesgo no es tanto el hecho de que tú hagas una situación post-evento e intervengas post-evento, es la planificación, la prevención, la principal arma para luchar contra los eventos de riesgo. Para eso tiene que hacer cartografía de riesgo, para eso tiene que tener tecnología que te ayude a predecir mejor, para eso tiene que hacer reubicaciones. Lamentablemente las reubicaciones no dan votos, pero tiene que hacer reubicaciones de asentamientos que no pueden estar en sitios, lamentablemente. Y eso no, en Venezuela es histórico que no se le ha dado la importancia de vida. Es un tema político interesantísimo que debería reunir la academia, los entes gubernamentales, la parte privada, los stakeholders, las comunidades para poder hacer por cada, digamos, a nivel nacional y luego un plan a nivel regional de la zona. Y cuando hablo de regional, los estados deberían tener las zonas ya sus mapas de riesgo con los municipios incluidos, los municipios también a nivel de municipal. Eso se comenzó a hacer en los años, a finales de los años 90, a principios del 2000, cuando se empezó a hacer en parte el plan de administración física de barrios con el CONAVI, que el CONAVI después fue eliminado, y luego de eso más nunca se ha hecho un trabajo de planificación a largo plazo para delimitar las zonas de riesgo en Venezuela. Sí hay trabajo, mucho trabajo académico, pero no hay digamos, un documento, una directriz nacional que todo el mundo se base en eso para poder precisamente ir trabajando todo eso que tú has nombrado. No es un problema de corto plazo, no es que entonces lo sacas hoy y dentro de un año vuelven a estar la gente allí y entonces el mismo problema recurrente año tras año no puede seguir ocurriendo. Esa es mi posición. ¿Hay alguna referencia en el continente digamos, en el mundo que nos sirva como al menos una primera orientación de que sí es posible hacer estos planes de gestión de riesgo con prevención, con planificación, con alternativas, con estrategias que reduzcan la posibilidad de que haya daños a personas y a bienes materiales? Sí, cómo no, sí hay, de hecho hay una institución mundial que es la Facilidad Global para la Reducción de Riesgo de Desastres, que está adscrita a la ONU, es una oficina que está aquí al Banco Mundial, perdón. Y la ONU también tiene una entidad, aquí también creo que la CEPAL también tiene unas entidades y hay países que están trabajando para reducir el riesgo. El caso de Chile, que es un país sismogénico, altamente sismogénico y montañoso, igual que nosotros en parte, ellos están peor. Hay casos, por lo menos en Asia, de países que están trabajando el asunto de los riesgos, Europa. Se han dado la tarea de, sabiendo cuál es su realidad físico-natural, de buscar soluciones a largo plazo con planificación de riesgo, como dije, que eso se puede hacer, hay herramientas, hay tecnología,
Eso existe, o sea, lo que pasa es que nosotros estamos como un poco alejados de esas corrientes globales y no nos permite a lo mejor ver que otro mundo es posible para la cuestión de la gestión de los riesgos. Considerando las características de la naturaleza de nuestro país, ¿esto es un tema que debería trabajarse con urgencia o podemos seguir dándonos el lujo de aplazar un poco más esta planificación, este abordaje, esta revisión? Mira, bueno, obviamente que no podemos seguir esperando. Yo viví la tragedia de Vargas. Yo la viví porque yo llegué a Vargas el día de la tragedia, el día antes, y esa vez se activaron comisiones en todo el país. Aquí en el municipio de Carolina se activó una comisión, yo llegando de luego de Caracas, que me tuve que venir por Valencia porque no había vuelo de Maiquetía. Se activó una comisión, comenzamos a trabajar la comisión de riesgo y aquí las instituciones no dieron respuesta. La única institución que impulsó, que fue la alcaldía de Carolina, cuando estaba la profesora Pastora Medina, que me indicó a mí para hacer un grupo de trabajo con todas las instituciones. Eso apenas duró unos 3 o 4 meses y después todo el mundo se desentendió. Las instituciones inclusive dijimos, nos reunimos y la respuesta cuando dijimos, vamos a hacer el plano de riesgo del municipio de Caroní, muchas instituciones, representantes de instituciones se rieron y dijeron, ¿y para qué nos reunieron para hacer un mapa? A ese nivel estábamos o estamos, o sea, se minimiza, no hay seriedad en los planteamientos para estas cosas tan importantes. Los funcionarios a veces están allí por estar, generalizo obviamente con esto, habrá excepciones, pero no tomaron en cuenta eso. Y entonces pasan los años, ya han pasado 26 años de Vargas, y que fue una tragedia terrible, pasó hace poco, el año pasado en Cumanacoa, ya había pasado en 2012, ¿m? Pasó en Tejería, pasó en el Valle de Mocotíe, pasó recientemente otra vez en los Andes, o sea, es algo que lo vamos a tener allí y hasta que no nos pongamos, digamos, a trabajar seriamente en eso, lo vamos a seguir teniendo todos los años, llueva o no llueva mucho. Finalmente, profesor Gustavo, si tuviésemos que listar 3 pasos indispensables, 3 cosas que hay que hacer de entrada, en principio, para poder pensar que nos encaminamos a hacer una gestión efectiva, eficiente del tema de riesgo en nuestro país, ¿cuáles serían esos pasos? Mira, ahí primero la legislación. Hay un papel importante de la legislación en todo esto. O sea, sin legislación, la legislación, nosotros tenemos una ley de riesgo, pero esa ley está más orientada a las situaciones post-evento, pero no está orientada a la parte de planificación y prevención. Entonces habría que hacer una modificación de la ley para poder empezar a emprender, digamos, esta coyuntura o esta situación recurrente, ¿ok? Que permita, bueno, generar un marco, una comisión nacional, aunque existe todo eso, pero digo, orientado, la ley está orientada a post-evento, o asistencia en el evento o post-evento, más no está orientada a la prevención. Habría que hacer una modificación de la norma donde pudieras tú trabajar ya la parte de planificación, se le dedicará recursos a la planificación. Lo que pasa es que la planificación, como digo, no da voto. Entonces no se ve como algo bueno, ¿para que yo voy a hacer planificación de riesgo? Porque generalmente somos efectistas a nivel político, ¿no? Buscamos es lo que se vea para generar, digamos, impacto en la opinión pública. Por eso también, si se informa bien, que es otro de las aristas que tenemos que trabajar, que es la parte de información, educación, que tiene que venir de la escuela, de los niños. Tiene que haber una buena educación en relación a la zona, a los riesgos, especialmente la zona donde hay más riesgos, que es la zona, como dije, las zonas montañosas del país y que es la zona al mismo tiempo más simogénica, aunque en general en todo el país, en general en todo el país. Eso no, sino que más o menos tener, digamos, un marco legal, un marco educativo, cultural y divulgativo con respecto a esto. Y obviamente tiene que haber un trabajo académico científico y luego los recursos que permitan llevar esto a buen término. Eso es, y eso no lo digo yo, eso está en los manuales de los organismos multilaterales que trabajan este tipo de situaciones. Son más o menos 4 o 5 aspectos que deben tocarse para poder abordar esto de manera seria. Es lo que yo creo que no ha pasado aquí, no se ha abordado de manera seria.